lejos que los demás, puede estar en la parte bien baja y llamarse seno venoso o llamarse seno coronal. Pero lo importante es que sepan es que es un hueco entre las dos aurículas. Ya casi funciona como una membrana, casi funciona como una pared. Es un hueco en medio de una tela, digamos, y en el medio se llama óseo secundum, que es el más frecuente. En esta radiografía también es un cortocircuito izquierdo derecho, también. Pero acá, ¿qué ventrículo crece? ¿Por qué? Porque igual va en el otro también iba de izquierda a derecha. No, acá no pasan por la... Claro, acá la fisiopatología dense cuenta que es diferente. Es verdad que va la sangre al pulmón, pero miren, cuando pasa la sangre, ¿en qué momento pasa? En el sístole. Pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha en sístole. ¿Y cómo están las válvulas atrioventriculares? Cerradas. Cerradas. Entonces se queda en la aurícula. Y después, cuando se abre, recién produce mayor volumen, ¿a dónde? Al ventrículo derecho. Entonces la sobrecarga de volumen no es en el izquierdo como en el otro caso, todos que vimos. En este es en el derecho. Entonces, ¿qué cámaras crecen cuando uno tiene CIA? Las derechas. La aurícula derecha mucho porque se queda con el volumen en la sístole, y el ventrículo derecho mucho porque se sobrecarga el volumen en la diástole. ¿Sí? Entonces está bien claro, eso está bien fácil de entender. Pero por último, la sangre igual se va al pulmón, igual produce congestión pulmonar, pero no de la misma naturaleza de las otras dos. En las otras dos iban la sangre con presiones sistémicas. En cambio acá van con presiones del ventrículo derecho, que son suaves más. Entonces te produce este problema, de que hasta que tenga 20 años el paciente le va sangre al pulmón, de repente tiene su proceso respiratorio frecuente, siempre está medio flacucho, ¿no? Un poco más, pero no le da síntomas severos. En cambio los otros sí le dan síntomas severos y no lo dejan ni crecer, ¿no? Y la bronconeumonía de repente lo matan al PSA o al CI. ¿Por qué da un soplo sistólico eyectivo? ¿Dónde sopla? ¿En el hueco? No, en el hueco del CIA no sopla, porque la sangre en las aurículas tiene bajas presiones. Entonces pasa de la aurícula izquierda a la derecha por solamente también diferencia de presión, pero suave. De ahí pasa el ventrículo derecho y pasa un mayor volumen. Ese volumen trata de salir por la arteria pulmonar y la encuentra, digamos, chica para tanto volumen. Está normal, pero funciona como si fuera una estenosis pulmonar, pero fisiológica, por sobrecarga de volumen. Entonces sopla un soplo eyectivo como si tuviera estenosis pulmonar en el área pulmonar. Y como ese volumen es tan grande, se demora más en salir que la del lado izquierdo, entonces produce desdoblamiento fijo del segundo ruido. Porque los niños y las mujeres tienen desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, ¿no? Pero este es un desdoblamiento fijo del segundo ruido por sobrecarga de volumen. Y fíjense lo importante, aporta la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque este paciente no tiene síntomas. El soplo es un soplo fisiológico, no es un soplo funcional como el soplo de estenosis pulmonar verdadera. Entonces sopla solo por volumen. ¿Cómo lo escucha el pediatra? De repente no lo escucha. Los pediatras así bien acuciosos sí lo escuchan. Entonces escuchan un soplito, pero no les parece muy importante. De repente dice, señor, escuchen un soplo, pero debe ser funcional porque sopla bien poquito. Por eso es que actualmente todo niño que tenga un soplo, si sea funcional, hay que hacerle su ecocardiografía. Y si no tienen eco, hay que tomarle su radiografía para ver si hay cardiomegalia o no. Porque sí produce cardiomegalia porque crecen las cavidades derechas, ¿no? Entonces acorta la esperanza de vida, ¿por qué? Porque después de todas maneras con el flujo pulmonar el pulmón se va a defender y va a producir hipertensión pulmonar. Bueno, si es pequeño no da ningún problema, ¿no? Cuando hay sobrecarga de volumen de los lados derechos, se produce bloqueo de rama derecha del ANX, en todos los casos.
sobrecarga de volumen del lado derecho. Entonces, ¿cómo es el bloqueo de rama derecha? En las derivadas derechas, miren ahí 3, y miren acá B2, que está más característico, hay R, S, R alta, ¿no? R, S, R, hay bloqueo de rama derecha. El eje se va a la derecha por la sobrecarga de volumen y hay R, S, R en derivadas derechas. Entonces, cuando ustedes tomen, pongamos que están en provincias y si tienen que tomar un electro y ocultan un soplito y encuentran bloqueo de rama derecha, eso es muy probable que sea CIA y lo pueden diagnosticar sin fácilmente, ¿no? Entonces hemos dicho la sintomatología y qué tamaños van a crecer y en la radiografía qué vamos a ver. Este hueso también se cierra con un dispositivo. Miren, este dispositivo tiene esta forma. Ya cuando está totalmente expandido, así como ven en la tercera cuadradito de allá, es un platito que va por el lado izquierdo y un platito que va por el lado derecho y en el medio una unión, ¿no? Entonces se pone por una de las venas cavas, en este caso está entrando por la vena cava inferior, cruza el CIA, expande el primer platillo y lo engancha en los bordes. Después jala para que este se expanda y suelta el otro y queda totalmente cerrado. Entonces este es un tipo aplasto, pero hay otros modelos. Lo importante que sepan es que para que se pueda poner este dispositivo tienen que tener bordes adecuados y el hueco no tiene que ser muy grande. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo un hueco que sea así nomás este dedillito y acá este de acá. Entonces yo le pongo este dispositivo, pero se lo pongo desde acá hasta acá. Cuando se contrae la aurícula se daña y puede producir arritmia o puede producir cualquier cosa, ¿no? Entonces no es recomendable cuando es muy grande el defecto. Se dice de que debe ser, además de que el hueco es de este tamaño. Pero miren, después del hueco uno tiene que pensar que esto de acá tiene que tener por lo menos unos milímetros para que ahí se enganche por los dos lados. Entonces siempre uno tiene que pensar, ¿de qué tamaño es todo ese sector que tengo? ¿De qué tamaño es el CIA? Y con estos bordes, entonces más o menos saca su cuenta para poderlo usar. Si no, mejor no usarlo. En el mundo todavía no hay gente que tenga 70 años con estos dispositivos puestos, ¿no? Ni 60. Entonces todavía no se sabe pues a largo plazo cuáles serán sus resultados, pero por lo menos actualmente la mayoría de los centros este tipo de defectos se está cerrando con estos dispositivos. Son de titanio, de un material muy flexible, no produce fracturas ni nada, entonces hasta ahora no tiene mayores complicaciones. Sí puede suceder de que, por ejemplo, ellos pongan el dispositivo, no lo midieron bien y también se va hacia la pulmonar, hacia la tricutis. Y hemos visto casos incluso que han llegado hasta la pulmonar y ahí se han montado, ¿no? En la pulmonar, que se divide en dos. Entonces es también, acuérdense también que cuando entran por el catéter, después lo jalan para incrustarlo ahí, pero si lo jalan mucho se les gasta la tricutis, pues se rompen todo. Entonces son expertos, hay gente que se dedica a eso, que tiene que saber. Hay que cerrarlo. Esto de 1 o 2 años es una diapositiva antigua donde uno puede pensar en cirugía, pero actualmente es preferible que los niños crezcan un poquito si no tienen síntomas para que tengan una arteria femoral o una vena cava más o menos más grande para que puedan pasar el catéter. Porque si están chiquititos van a romper la arteria por donde están entrando, no se va a podar o cualquier cosa. Entonces, eso de la edad óptima ya no es verdad, eso sería decir que lo voy a operar. Por ejemplo, si tengo un CIA súper grande, yo ya sé que ahí no voy a poder poner un amplatio, entonces hay que operarlo antes de los 2 años. Mejor, para que ese niño ya esté niño sano, ya no tiene ningún problema, ninguna complicación. Si yo sé que no tiene buenos bordes, porque le he hecho un eco y veo que los bordes no son buenos, hay que mandarlo a cirugía antes de los 2 años, antes que vaya al colegio. Pero si es un niño que crece normalmente, entonces y no tiene síntomas, podemos esperar hasta cerrarlo por percutáneo
que ha desarrollado hipertensión pulmonar, y esta es una característica que se ve, en todos los libros van a encontrar esto bien claro, y se llama mutación de la periferia. Entonces la periferia ya no la ven congestionada, pero sin embargo las arterias para corazón, ¿no? Paralelas al corazón, están recontra dilatadas porque están tratando de entrar, pero ahí están cerradas las arterias y por eso se habla de amputación, ¿no? Como si lo hubieran decapitado todas las arterias periféricas. Y el corazón se vuelve chiquito y la pulmonar muy dilatada, ¿no? Entonces es todo un tema también de hipertensión pulmonar. Bueno, ya son las 2 de la tarde y nos falta bastante. No importa. Ya vamos a hacer una corrección. ¿Ah? Hasta las 7:38.